asociadas a la mamá. Habíamos hablado que cuando la mamá tenía oligohidramnios, ¿qué descartábamos en el recién nacido? Renal y pulmonar, ¿ya? Cuando la mamá tiene oligohidramnios, es decir, poco líquido, pensamos renal y pulmonar. A nivel pulmonar pensamos agenesia pulmonar, hipoplasia pulmonar. A nivel renal pensamos agenesia renal o alteración a nivel de las vías del riñón. Si yo pienso, si yo tengo una mamá con polihidramnios, el problema es atresia esofágica, la más frecuente, o de la vía del gastrointestinal o la vía neurológica, ¿ya? Cuando yo tengo una mamá con oligohidramnios, generalmente descarto un problema renal y le saco una ecografía renal. A nivel pulmonar va a presenciar taquipnia o problema respiratorio. No es necesario sacarle una radiografía, porque si lo tuviera, tendría un distrés. En cambio, renal sí le sacamos. Entonces, cuando yo tengo una mamá con oligohidramnios, pongo descartar malformación renal, se solicita una ecografía renal. Cuando tengo una mamá con polihidramnios, me aseguro bien que haya pasado mi sonda para descartar una atresia esofágica y también la permeabilidad anal, y voy observando que este paciente no vaya a tener algún cuadro de obstrucción intestinal, que es la diapositiva posterior. Pero no es necesario sacarle, por ejemplo, radiografía de abdomen a todos los hijos con mamá con polihidramnios. Si hay un problema neurológico como anencefalia o problema u otro neurológico, va a ser evidente. Por eso es que no es necesario sacarle un examen. Existe un síndrome asociado de problema renal con problema respiratorio que se llama el síndrome de Potter, en el cual hay agenesia renal y hipoplasia pulmonar. Este síndrome de Potter está muy asociado a un antecedente de mamá con oligohidramnios. Entonces, oligohidramnios, renal y pulmonar. Polihidramnios, neurológico y gastrointestinal. Dentro de obstrucción intestinal, ¿en quiénes sospecho? En mamá que tenga diabetes, que tenga polihidramnios, que tenga alguna otra malformación al recién nacido o que sea macrosómico. En estos pacientes yo tengo la sospecha de que puede tener un problema a nivel del tubo digestivo y por ende una obstrucción intestinal. ¿Qué otras malformaciones conocemos? El famoso Batter o Bacher, que hay anomalías vertebrales, anales, fístula tráqueo-esofágica, atresia esofágica, displasias radiales y renales, anomalías cardíacas y de los miembros. ¿Qué otras patologías? Anomalías cardíacas como por ejemplo CIB, CIA, PCA, síndrome de Down u otras cromosomopatías. Dentro de la obstrucción podemos tener causas mecánicas o causas funcionales, como por ejemplo la atresia, ¿no? Dentro de las mecánicas, las estenosis, las malformaciones anorrectales, las duplicaciones entéricas. En cambio, en funcionales tenemos por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome del tapón meconial, el ilio y la peritonitis. ¿Qué es más frecuente que me presente un recién nacido de sintomatología en una obstrucción intestinal? Vómitos. Vómitos más distensión abdominal. Los vómitos, ¿cómo lo valoro? Un recién nacido que está lactando y que empieza con la arcada y viene el vómito. Para observar vómito del recién nacido, generalmente tiene que ser visualizado por un personal de salud, porque la mamá puede asociar, sobre todo las primerizas, al cortadito, a su reflujo, que es vómito. Por eso es necesario nosotros evidenciar si realmente nos está hablando de vómito. Distensión abdominal. ¿En cuándo sospecho? Cuando veo la barriga abandonada. ¿Cómo lo confirmo? Él ha tenido, este recién nacido, un perímetro abdominal. Hago la medición y comparo si no hay un aumento de este perímetro abdominal. Retraso
pasaron 24, 48 horas y no ha hecho meconio. ¿Hasta cuánto esperamos? 48 horas. Ahora yo sospecho obstrucción intestinal alta u obstrucción intestinal baja. Cuando yo sospecho de obstrucción intestinal alta, los vómitos son precoces y suelen ser biliosos o bilioso-tenue. Cuando la obstrucción es baja, generalmente los vómitos van a aparecer a las 24 o 48 horas y puede ser bilioso o puede ser meconial. La distensión abdominal en la obstrucción intestinal es marcada o intensa y en la alta es mínima. El retraso de evacuación del meconio es normal en la alta y en la baja puede estar retrasado o incluso puede no haber retraso de meconio. Una de las patologías dentro de cirugía pediátrica o dentro de los problemas quirúrgicos o dentro de los problemas en neonatología que vienen a la emergencia porque no es un recién nacido inicial, sino ya pasaron 3 a 4 semanas que tiene esta sintomatología, es la estenosis hipertrófica del píloro, que ha sido causa de una de las preguntas. ¿Cómo te ponen el caso clínico? Te ponen recién nacido de 3 semanas que presenta vómitos después de la lactancia que no son biliosos, vómitos en proyectil. Se le realiza una ecografía y ¿cuál cree usted que es el diagnóstico probable? Es estenosis hipertrófica. ¿Por qué? Porque te ha dicho 2 puntos. 1, la edad, que es más frecuente de 2 a 8 semanas. Y 2, la clínica de los vómitos. Te ha dicho vómitos después de lactar, no biliosos en proyectil. Usualmente caso clínico de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, a la emergencia llega una mamá diciéndote que ha tenido vómitos su recién nacido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Observarlo por un par de horas, ver cómo está ese recién nacido y si realmente vomita o no vomita. Hay otra mamá que te va a decir, no, vomita así, de forma brusca. Ah, entonces ahí sí sospecho sí o sí que es una estenosis hipertrófica del píloro. Es más frecuente en varones, se da entre un 2 a 5 por 1000 recién nacidos vivos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? No está clara su etiopatogenia, es decir, sus factores causales, pero pacientes que hayan usado eritromicina, macrólidos en la gestante o la gestante haya usado tabaco en su gestación. ¿Qué es la patogenia? Hay una descoordinación en el peristaltismo gástrico y relajación pilórica con disminución de las terminales nerviosas y factores relajantes musculares con aumento de factores de crecimiento. Nuevamente, la clínica hay periodos libres de vómitos, es decir, el paciente está lactando y puede no presentar vómitos. Y de un momento a otro puede tener vómitos postprandiales no biliosos en proyectil. Puede haber una pérdida de peso y por ende una deshidratación. ¿Qué es el diagnóstico que tengo que sacar? Es un ultrasonido, es decir, una ecografía. ¿Qué es la estenosis? Es un estrechamiento del píloro, que es la primera porción del intestino delgado. Es quirúrgico el tratamiento. La presentación es vómito explosivo no biliar. No se olviden, no es bilioso, ¿ya? Si te pone vómito bilioso, no es, porque este es no bilioso. El diagnóstico es la ecografía, el tratamiento es quirúrgico. La otra patología frecuente después de la estenosis hipertrófica que pertenece a cirugía pediátrica porque es quirúrgico es la atresia esofágica. Afecta de 1 a 30.000 recién nacidos. Hay antecedente de polidramnios en la mamá, está asociado a prematuridad o a otras malformaciones y existe una clasificación de la ICROS en el cual clasifica de 5 tipos. El tipo 1 es la atresia sin fístula, no hay fístula. Es el tipo 1 o llamado también A, se presenta en un 7%. El tipo 2 tiene atresia
pero con fístula proximal. Se da en 1% de los casos. O tipo B. El tipo 3 o el tipo C es el más frecuente. Es atresia con fístula distal. ¿Ya? Es la más frecuente. Acuérdense, ha sido pregunta a repetición año tras año. ¿Cuál es la tipo más frecuente? Le pueden tomar como la 3, como la C o como su definición, atresia con fístula distal. No se olviden. La más grave, ¿cuál es? Cuando hay atresia con fístula tanto proximal como distal, es la tipo D en un 3%. Y la atresia sin fístula o en H, la tipo 4, perdón, la tipo 5 o la tipo E. Se suele diagnosticar después de las 18 semanas de edad gestacional en la ecografía. Puede haber polidramnios con la mamá y ausencia de cámara gástrica. Cuando nace hay una arteria umbilical única y al nacimiento que observo hay una dificultad para poder pasar mi sonda nasogástrica. El recién nacido puede tener salivación excesiva. Hay una distensión abdominal, hay cianosis o puede tener dificultad para alimentarse. Otro diagnóstico que puede presentar es una neumonía, que puede debutar con neumonía aspirativa. ¿Por qué? Por una causa de una atresia. Entonces, ¿la más frecuente cuál es? La 3 o la C. La más grave, la 4. El tratamiento es quirúrgico. En atresia duodenal afecta 1 a 6.000 o 10.000 recién nacidos vivos. Se le conoce como una malformación verdadera. En el 50% de los casos está asociado a polidramnios. Hay aquí vómito, pero de contenido bilioso, ¿ya? Es vómito biliar y puede haber un abdomen, pero es plano. Es la típica imagen de doble burbuja. También ha habido casos que te presentan recién nacido, con vómito bilioso, con imagen en la radiografía doble burbuja. O es atresia duodenal, o es páncreas anular, o es malrotación intestinal. Te ponen múltiples patologías a considerar. Doble burbuja, uno de estos tres. Las anomalías asociadas, malformación anorrectal, síndrome de Down, atresia esofágica o cardiopatías congénitas. Es un trastorno congénito consecuente a una falla de la recanalización del tubo digestivo y presenta el 50% dentro de los casos de la atresia duodenal. Hay antecedentes de polidramnios y hay signos de obstrucción intestinal en los 2 primeros días de vida. Que hay vómito biliar, puede haber irritabilidad por un dolor abdominal, incapacidad para evacuar y el signo de la doble burbuja, que va a representar los niveles hidroaéreos ocasionados por la dilatación del estómago y del duodeno proximal. El 20% de estos casos incluso está asociado a síndrome de Down. La atresia del yeyuno y del ilio, la atresia intestinal, el 95% del total de todas las obstrucciones del recién nacido, se da entre 1 a 330 o 1 a 10.000 recién nacidos vivos. El yeyuno iliar por accidente vascular interno, en la atresia yeyunal hay emesis biliar y hay distensión abdominal, pero es leve. En cambio, en la atresia iliar, la distensión abdominal suele ser marcada. Dentro de las clasificaciones quirúrgicas tenemos el tipo 1, que hay atresia en forma de tabique intraluminal con intestino y mesenterio intactos. Hay atresia tipo 2 con 2 extremos atrésicos ciegos conectados por un cordón fibroso. El tipo 3A, cuando hay 2 extremos atrésicos ciegos separados por una brecha en forma de V en el mesenterio. El 3B, que hay una llamado también cáscara de manzana, que hay una atresia yeyunal con intestino corto y una gran brecha mesentérica que separa del bolsón ciego proximal del distal. Tiene una imagen retrógrada precaria denominada árbol de Navidad o cáscara de manzana.
La tipo 4 es la conocida como atresia ristra en salchicha, porque hay atresias intestinales múltiples. Ahora, otra patología a considerar es la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué sospecho? ¿En quién sospecho? El recién nacido que ha pasado 48 horas y no ha hecho su meconio. Una de las preguntas, porque la clase del viernes fue dictada de forma virtual, cambiada, fue ¿qué pasa con un recién nacido que nació de parto normal y se fue a su casa y no sé si hizo o no hizo meconio? Generalmente las técnicas o las enfermeras están pasando con las mamás y están preguntando, ¿hizo meconio tu bebé? ¿No? Pero ¿qué pasa con la mamá que fue de parto normal y se le dio de alta, se le da de alta y no ha hecho meconio? Este recién nacido hay que pasar a observar. Se le puede hacer cierta estimulación para ver, hay que asegurarnos que no haya un ano perforado, por ejemplo, ¿no? Pero hay que buscar clínica, que el abdomen no esté distendido, que no esté vomitando. Y se le entra en observación, es decir, si es que hay alguna clínica, se hospitaliza inmediatamente una radiografía. Pero si es que está el recién nacido lactando, se le hace un monitoreo, se le dice que venga, ¿no?, en 24 horas. Si no ha hecho de meconio, inmediatamente se le saca una radiografía. Muy a diferencia de los hijos nacidos de cesárea, que están 48 horas. A ellos sí, pues tienen que hacer sus deposiciones dentro de las 48 horas, porque hemos visto que el 95% suele incluso hacer deposiciones dentro de las primeras 24 horas de nacido. Entonces, ¿en quién sospecho? Aquel que no ha hecho deposiciones dentro de las 24 a 48 horas de vida. ¿Qué es lo que hay? El problema en Hirschsprung, que hay una falta de revestimiento completo del tubo digestivo por un sistema nervioso parasimpático, que son los plexos de Meissner y de Auerbach, que va a generar la detención de la migración de las células de los ganglios parasimpáticos, haciendo que el intestino no se relaje y no haya propagación de la onda peristáltica. La zona de transición suele encontrarse en el colon sigmoides y es la causa más frecuente de obstrucción intestinal inferior de recién nacidos. Se da 1 en 5.000 recién nacidos, es poco frecuente en prematuros y, como todas las patologías en neonatología, el varón suele tener mayor predisposición. ¿Qué hay? Hay ausencia de parasimpático, ¿cierto? Ausencia de las células ganglionares generando un colon agrandado. Tratamiento es quirúrgico. Otra de las patologías son las malformaciones anorrectales. Nuevamente, el varón suele tener mayor predisposición, está asociado en 1 a 5.000 recién nacidos vivos, puede estar asociado en un 20 a un 50% a otras patologías. Más frecuente es CIB, que es la comunicación interventricular. La asociación a las patologías de Barner, anomalías renales y de radio en extremidades también es frecuente. Ahora, aquí existen 4 grados: estenosis anal en el grado 1, hiperperforación de la membrana anal grado 2, agenesia anal o rectal grado 3 y atresia rectal grado 4. La clasificación para varones y para mujeres es distinta. Hablo de altas, intermedias y bajas. Altas, agenesia no rectal, pero en el hombre se llama recto vesical cuando hay fístula. En la mujer, fístula recto vaginal. Intermedias, fístula recto uretral o agenesia anal sin fístula. En las mujeres puede haber fístula recto vestibular o fístula recto vaginal. En bajas, fístula anocutánea, fístula anal con estenosis. En mujer, fístula anovestibular, fístula anocutánea. En misceláneas, malformaciones un poco más raras. En mujeres, persistencia de cloaca o otras malformaciones. Entonces, en malformaciones del tubo digestivo, no nos olvidemos estenosis hipertrófica del píloro, atresia esofágica, enfermedad de Hirschsprung, que son las más frecuentes. Menos frecuentes las malformaciones anorrectales, menos frecuentes las otras patologías que también hemos visto. Otras patologías que solemos ver son falocelia y
y gastroesquisis. Se da entre 1 a 2.000 recién nacidos vivos. En onfalocelia hay asociación frecuente con otras anomalías o síndromes, como trisomía de Patau, Edwards y Down, problemas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares y del sistema nervioso central. En cambio, en gastroesquisis, las anomalías asociadas suelen ser raras, y si se dan, se da un 10% con atresia intestinal. No suele estar asociado a síndrome. El onfalocelia tiene su pared, su hernia con contenido abdominal cubierto por las membranas, que son 3, peritoneo, la gelatina de Wharton y de Atkins. Suele ser clasificado en pequeño, mediano y grande, dependiendo del tamaño del defecto y el contenido eviscerado. Pero esta clasificación puede ser incluso arbitraria, no tiene mucho valor desde el punto de vista terapéutico. Y no siempre me va a decir el valor pronóstico. En cambio, en gastroesquisis es congénito de todas las capas de la pared abdominal, localizada a un lado del cordón umbilical normal, a través de la cual se hernia el contenido abdominal desprovisto de cualquier tipo de envoltura. Habitualmente el contenido viscerado está representado por todo el intestino delgado y parte del intestino grueso. Más raramente emergen a través del defecto de la pared abdominal el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, la vejiga. También se ha descrito herniación aislada del epíteto mayor en lo que se ha denominado el gastroesquisis menor. Entonces, como vemos, onfalocelia tiene las capas y gastroesquisis no suele tener las membranas o las capas. Onfalocelia es más frecuente en sexo masculino, igual que gastroesquisis. En onfalocelia no es rara la presencia de otras vísceras, en cambio en gastroesquisis sí es rara la presencia de otras vísceras. En onfalocelia se asocia a otros síndromes genéticos, en cambio en gastroesquisis suele no estar asociado a otros problemas. El tratamiento en ambos es quirúrgico. El síndrome de Plum-Bailey es un abdomen en pasa o síndrome de Igle-Barrett, es de ausencia parcial o completa de la musculatura abdominal y puede estar asociado a otros problemas urinarios o criptorquidia. Se da entre 1 a 30.000 partos de recién nacidos, casi siempre en varones. Otra patología que está asociada con malformaciones es la espina bífida. Para espina bífida habíamos hablado que lo evitábamos cuando la mujer consumía, ¿no?, componentes de ácido fólico. Antes de la gestación, simplemente alimentos que contienen ácido fólico, que son los vegetales verdes, ¿no? O cuando ya sale gestando, que se consume desde el día 1 el ácido fólico de 0.5 miligramos. El diagnóstico puede ser prenatal, durante el embarazo se sacan pruebas de control prenatal. Para verificar la presencia de espina bífida se procede a sacar prueba de alfa-fetoproteína en el suelo materno, prueba para confirmar los niveles elevados de alfa-fetoproteína u otros análisis. Que se saca una ecografía y se procede para poder realizar y poder hallar los niveles elevados de alfa-fetoproteína. En la amniocentesis, si estos niveles de alfa-fetoproteína son elevados, pero la ecografía es normal, si los niveles de alfa-fetoproteína son elevados y la ecografía es normal, se realiza la amniocentesis. Cuando hay un defecto del tubo neural, la cantidad de alfa-fetoproteína del líquido amniótico suele ser elevada. Esta es la espina bífida. Aquí cuando no vemos espina bífida oculta, meningocelia, y cuando salen todas las capas, llamado mielomeningocelia. Espina bífida oculta, es decir, consiste en una falla en la fusión, hay estigmas cutáneos como fositas. Estas fositas pueden ser a cualquier nivel. Cuando es quística puede ser meningocelia o mielomeningocelia. Meningocelia, el saco contiene meninges, dura madre, aracnoides y líquido cefalorraquídeo. Mielomeningocelia, que afecta a la médula espinal aparte de la meninge. Su localización más frecuente es dorso lumbar o lumbar en un 50%. Otros defectos, raquiesquisis, que es la fisura amplia de la columna vertebral dejando expuesta la médula espinal, la cual también puede poseer malformaciones.
Anencefalia cuando es la falta del cierre a nivel del neuroporo cefálico, ¿no? Y encefalocele cuando hay trastornos secundarios a la falla en la formación del cráneo. En espina bífida oculta tenemos, por ejemplo, los estigmas o tenemos sospecha de fosita perineal, ¿no? Generalmente es asintomático. La médula espinal y los nervios suelen estar normales y puede llegar a sacarse una ecografía, ¿no? De partes blandas. Meningocele, esta forma es la menos frecuente, presenta un quiste o un bulto formado por membranas que rodean la médula espinal, pero ojo, aquí no hay médula espinal, es una forma que normalmente no daña los nervios y no va a generar incapacidad. Mielomeningocele es la forma más severa, más frecuente. Hay médula espinal, en ocasiones no hay quistes, sino una sección totalmente expuesta de la médula y los nervios, y puede incluso fluir el líquido espinal, ¿no? Tratamiento quirúrgico. ¿Alguna duda con malformaciones?